Bien, bienvenidos, muy buenas tardes en la radio con Aarón Tapia. No son relaciones públicas, es periodismo sin tapujos ni mordazas. Estamos transmitiendo en Zoom 95.5 de FM, la radio alternativa del desierto. Y bueno, ya está acá con nosotros Salvador Ávila, como todos los jueves, que nos trae el tema provocador, el título, ¿no? Vladimir Putin, un príncipe en los términos de Maquiavelo. Bueno, ahorita vamos a estar analizando eso. Y también estará el historiador Nacho Lagarda en la segunda parte del programa, que nos vendrá a hablar sobre haciendo una analogía, una comparación sobre la reforma, la guerra de reforma, ya en los tiempos de los conservadores y contra los liberales en el siglo XIX, y comparando con si tendrá una similitud o similitudes con la lucha política que hoy se da en la actualidad acá en México. Nos pasó de largo esto es con el pretexto del natalicio de Don Benito Juárez, que nos pasó de largo el 21 de marzo. Pero bueno, vamos a estar platicando sobre eso con Nacho Lagarda. Ya está acá con nosotros el abogado y politólogo Salvador Ávila, como cada jueves. ¿Cómo andamos? ¿Qué tal, Aarón? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte a ti y a toda la audiencia. Muy bien, muy bien. Fíjate que... Ya le perdiste el miedo, ¿no? Al COVID. Ya no traes el mejor, ¿eh? No le he perdido el miedo, sí. pero creo que estamos avanzando. Hace poco tuve la oportunidad de hablar con un epidemiólogo. Uh-huh. Me dice que en Hermosillo estamos en un buen momento. Sí. Estamos en un buen momento, Entonces espero, deseo que estemos pasando a una nueva etapa, ¿no? Que ya se están abriendo los conciertos multitudinarios, ya se están abriendo los estadios, ya se están abriendo los encuentros. ¿En Estados Unidos desde cuándo? Ayer tuve la oportunidad de participar. Ya en la Ciudad de México, en lugares abiertos, en la calle, ya no es necesario el cubrebocas. Sí, bueno, escuchaba como siempre, si nada les parece, están criticando, escuchaba a este señor López Dóriga, ahí chingando la borrega, ahora que no era el momento, ahora, o sea, también son epidemiólogos, pues se vuelven expertos, ¿no? Y nada les parece, pero qué raro que no critiquen, como en Estados Unidos, sí, desde hace muchísimo tiempo, ya están los estadios llenos, no usan cubrebocas, en fin, bueno. Entonces creo que afortunadamente podemos avanzar a una etapa. Ayer tuve la oportunidad de participar en un foro en el Club de Golf aquí en Los Lagos, donde ya con semáforo verde la audiencia, el auditorio pudo participar como lo decidió, ¿no? Evidentemente estaban las medidas sanitarias correspondientes, pero ya la elección de las personas era importante sobre el uso de cubrebocas. Y ya pues podemos volver a algo que se nos había olvidado, a reencontrarnos, quizá saludarnos, quizá abrazarnos. Creo que estamos en un momento muy emotivo de reencuentros, el mano a mano, el cara a cara, el estar juntos. La leyenda, el mito del llanero solitario no existe, Robinson Crusoe no existe. Nosotros necesitamos vivir en comunidad. Y bueno, hablando de Robinson Crusoe y de textos infalibles, quiero dar un brinco a algunos textos para llegar al tema que vamos a presentar hoy. Es importante recordar, desde mi punto de vista, yo tengo ciertos libros que me son imprescindibles. Uh-huh. Hay textos que me son imprescindibles. La Ilíada y la Odisea son uno de ellos, que son... de ahí surge todo, o sea, que prácticamente no hay una película épica que no tenga un guiño a la Ilíada o a la Odisea. Evidentemente, El Conde de Montecristo me parece también una historia fantástica, fabulosa. Casi no hay intriga en el cine, en el teatro, de series de televisión, que no haga un guiño al Conde de Montecristo. Sobre todo las telenovelas, ¿no? Los Tres Mosqueteros. De manera chafa, pues, pero... Los Tres Mosqueteros también me parece un texto imprescindible, y El Príncipe de Maquiavelo. Señalaría entre muchos otros, pero esos 5 textos que me parecen para mí imprescindibles.
Y se entrelazan a lo que vamos a hablar hoy, la el Ilíada. arte de la guerra, que es muy parecido. Fíjate que he tenido varios acercamientos a él, pero pues nosotros hemos sido, nos guste o no, educados en el sistema occidental, no en el sistema oriental. Entonces, si alguien entiende el arte de la guerra, pues qué bueno que lo entienda, pero yo lo he leído y lo he releído. Y las interpretaciones desde la óptica occidental creo que no son muy adecuadas en función de quién lo escribió, cómo lo escribió y para quién lo escribió. Evidentemente el sentido de la guerra del pensamiento oriental es muy diferente al del pensamiento occidental, y eso es algo que estamos viendo con dos textos muy pertinentes. Vamos a hablar un poco de la Ilíada y un poco del Príncipe para saber si Putin es o no un príncipe en términos de Maquiavelo. Por ejemplo, regresemos a la Ilíada y hablemos de uno de los principales, uno de los más famosos, considero yo, mercenarios de la historia, que es... No estés hablando de Jorge Morales. Que es Aquiles. Aquiles es, desde mi punto de vista, el mercenario más famoso de la historia. No ha existido en la historia, en los escritos, en las novelas, en la mitología, en las grandes narraciones épicas, un guerrero más valiente, más poderoso y, señalan la misma Ilíada, más hermoso que Aquiles. Hijo del rey de los Mirmidones. Los Mirmidones son los grandes guerreros de aquella época por excelencia. Se desató esa guerra porque París le bajó a Helena. Así, exactamente. Así. O sea, no hay nada de... O bueno, fue un pretexto, pues, ¿no? No, claro, por supuesto, pero es muy interesante. Sí es cierto. La película, Nacho ya llegó aquí con nosotros, está haciendo travesuras en el set, y es fantástico tener a Nacho, que ya volvió aquí con nosotros. Gracias, Nacho, por acompañarnos. Entonces, Aquiles es hijo del rey de los Mirmidones. Los Mirmidones son los grandes soldados por excelencia. Zeus los crea a partir de las hormigas. Ve a las hormigas cómo trabajan, cómo se enfrentan, cómo generan esa unión entre ellas, y considera que son los soldados perfectos. Entonces crea a los Mirmidones a partir de las hormigas, y el papá de Aquiles es el rey de los Mirmidones, y su mamá es una ninfa marina, por lo cual Aquiles es un semidios. Cuando su madre intenta darle la inmortalidad absoluta, lo toma del talón y lo sumerge en la laguna para darle la inmortalidad. Ahí está el talón de Aquiles. Y queda, no se mojó, no se alcanza a sumergir completamente el bebé, queda el talón al descubierto, porque de ahí lo sostiene su mamá. Y ahí está su debilidad. Ahí queda la debilidad en el talón. Entonces, pero Aquiles lucha por él, lucha para él, lucha por la grandeza de él, no lucha para en quien la guerra de Troya, narrada en la Ilíada, era el amo y señor de la guerra, que era Melenao, rey griego, que por la afrenta de París, príncipe... la película tiene guiños ciertos y guiños falsos, ¿no? Pero bueno... París, película, porque Troya, ha habido muchas, Troya, ¿no? la de Brad Pitt, que Brad Pitt personifica a Aquiles. Sí. Y Eric Bana a Héctor. A Héctor, el príncipe de los caballos, ¿no? Que es una película ¿Cómo se llama Helena? Épica. Qué hermosa mujer. La actriz no sé, Helena, pero bueno. La he visto en varias películas, pero no precisamente no me grabo el nombre. Melenao, que tiene a Helena dentro de su harem, es raptada por París, y eso desata la guerra de Troya, ¿no? Una guerra que lleva muchos años, muchos encuentros, y que es convocado a la guerra precisamente este mercenario, el mercenario más famoso de la historia, que es Aquiles. Aquiles acude a luchar por la grandeza, acude acompañado de los súbditos de su padre, con sus mirmidones y con su primo, Pátroco, que eso también es cierto. Entonces, y la guerra entra en un gran conflicto precisamente por el uso mercenario, el uso mercenario de Aquiles en esta guerra. La guerra dura muchos años y están a punto en varias ocasiones de perderla a los griegos por la ambición personal de Aquiles. Aquiles en un triunfo obtiene 2 trofeos, que en ese momento son 2 mujeres, 2 sacerdotisas. Una se le entrega a Melenao y otra se queda a él. Pero en una negociación política, Melenao regresa a la sacerdotisa, a Troya, y como Melenao finalmente es el rey y el otro, Aquiles, es un mercenario, le reclama el tributo, le quita a la mujer, entonces Aquiles deja de guerrear. Deja de guerrear y pone en un conflicto y a punto de la derrota a los griegos. Es cuando Pátroco, su primo,
lo convence para entrar en batalla representándolo a él. O sea, eso también sí es cierto en el guiño de la película. Entra en batalla desobedeciendo a las recomendaciones de Aquiles y va más allá y mata príncipes. A lo que Apolo, el rey de la guerra, castiga a Patroclo y lo mata. Provoca su muerte. Héctor, ¿no? No. Bueno, o le... No. En la Ilíada no es Héctor. Y finalmente regresa Aquiles a la guerra. Fíjate, pero regresa no por servir a su rey, no por servir a su príncipe, que es Melenao. Regresa a su condición por su orgullo, por su capricho y por su propia grandeza. Regresa a la guerra, ya conocemos el desenlace, enfrenta a Héctor. Apolo intenta proteger a Héctor a través de tormentas, a través de nublar la vista de Aquiles. Aquiles va con esa armadura famosísima en la Ilíada, que es la armadura que jamás ha existido, una armadura más hermosa, más deslumbrante y más gloriosa, que fue creada por el dios de los herreros en el cuerpo de Aquiles. Mata a Héctor, pero finalmente, por este talón de Aquiles, el gran mercenario es muerto con una flecha que dirige a Apolo de las manos de Paris. Paris, que provoca la guerra, es finalmente el que da la muerte a Aquiles, con una flecha en el talón de Aquiles. Entonces quiero citar eso como un ejemplo de lo que es un mercenario. ¿Y qué tiene que ver con Putin y Maquiavelo? Que ver con Putin? Maquiavelo dice: el príncipe cuyo gobierno descanse en soldados mercenarios no estará nunca estará seguro ni tranquilo, porque están desunidos, porque son ambiciosos, desleales, valientes entre los amigos, pero cobardes cuando se encuentran frente al enemigo, porque no tienen disciplina. Esto es lo que dice Nicolás Maquiavelo. Y recientemente nos hemos enterado que el grupo Wagner, fíjate qué mal estamos. El grupo Wagner, una empresa privada para proveer mercenarios a quien pueda pagarlos. Así. En eso estamos. El grupo Wagner es una empresa que, según los reportes de inteligencia inglés, está proveyendo al ejército ruso de mercenarios sirios, entre otras nacionalidades. Estamos hablando de mercenarios en toda la extensión de la palabra, con un salario mensual promedio de $1,100. O sea, si alguien se preguntaba cuánto cuesta ir a la guerra, cuánto puedes cobrar, ofrecer tus servicios si te quieres enlistar, ir a guerrear a favor de Putin, te van a pagar $1,100 mensuales. No, ni siquiera es mucho, ¿no? Una compensación de $7,700 si resultas herido y $16,500 para tu familia si mueres en combate. Continúa en este sentido Maquiavelo. Los mercenarios no tienen otro amor ni otro motivo que los lleve a la batalla que la paga del príncipe, la cual, por otra parte, no es suficiente para que deseen morir por él. Yo considero, en este momento, podemos señalar que si somos fieles a Maquiavelo, lo que está haciendo Putin con estos ejércitos mercenarios es mostrar su debilidad y que incluso si llega a ganar la guerra, ¿de dónde sale eso, nunca será un príncipe en términos maquiavélicos. ¿De dónde sale eso? Esta información. Esta información de los servicios de inteligencia ingleses. Pudieran gustarnos o no gustarnos, de que en todas las batallas, guerrillas, incluso en las confrontaciones callejeras, existen los mercenarios, existen los grupos de choque, existen personas asalariadas. Pues me mira, parece complicado, ¿eh? Pues yo creo que todas las guerras del bando en el que estemos hay ejércitos mercenarios, de un lado o de otro bando. Un ejército muy poderoso el ruso. No sé, me parece extraño. Eso nos lleva a otra reflexión. Lo que hemos visto siempre nosotros en los grandes desfiles militares de Corea del Norte y de Rusia son grandes muestras de poder, grandes muestras de disciplina y una gran muestra de un ejército ordenado, poderoso, con un armamento fulminante y dispuesto y listo para entrar en combate. Pues parece que lo que hemos visto es una gran puesta en escena en términos de todas las desfiles militares que año con año hemos podido ver en la televisión, los que somos curiosos de Rusia es que eso y de es lo Corea, que dice y de Corea del Norte. ¿no? Inglaterra. Eso es lo que nosotros podemos ver si entramos yo hablo a los desfiles. Claro, por de la supuesto. información que han contratado al ejército seguramente mercenario. Del lado ruso, la narrativa o la conversación será en otro sentido, señalando que otros países, Polonia está utilizando o dando tales o cuales apoyos, que
un país, no recuerdo ahorita el nombre, acaba de entregar varios tanques para la defensa de los ucranianos o ucranios. Y bueno, las narrativas van en un sentido o en otro. Todas las guerras tienen diferentes bandos, todas las guerras tienen diferentes intereses, todas las guerras tienen diferentes tipos de mercenarios. Ahorita hablábamos son ópticas también diferentes. No olvidemos que Rusia es Asia también. Entonces es otra manera de pensar, es otra manera de ver el mundo. Para lo que nosotros, en términos maquiavélicos y en términos de Homero, significa un mercenario, pudiera no necesariamente significar lo mismo en términos del otro bando con un pensamiento occidental distinto. Pero en términos de Maquiavelo, que ha señalado con claridad a los mercenarios, en términos de Homero, que nos ha puesto como nadie al primer heroico y hasta hermoso mercenario, que es Aquiles, pues nos señala que Putin no es un príncipe a los ojos de Maquiavelo y pudiera ser, sí, un personaje épico a los ojos de Homero. Totalmente. Pues sí, sí es que hay una realidad en esto que dice o exhibe la inteligencia inglesa, ¿no? Lo que es innegable es que en las confrontaciones, ya sea de guerrilla, ya sea de guerra o ya sea incluso hasta de grupos de choque, el dinero es necesario, fundamental, no, claro, y opera. Y por supuesto que hay personas entrenadas y por supuesto que hay personas dispuestas a entrar en un combate, a cruzar una pelea, a cruzar una batalla, a cambio de una paga correspondiente. Y también hay muchos que crecen, los mercenarios crecen su prestigio personal en cuánto son contratados, en cuántas batallas van librado, en cuánto su prestigio va creciendo como tales. Y podemos volvernos incluso más sofisticados en el término de mercenarios. No necesariamente son soldados matando personas, también son espías, también son agentes, también son orejas, también son periodistas, también son golpeadores en la calle, también son personas que a cambio de un sueldo hacen cosas que no corresponden a la ética. Ahora, Héctor es un ejemplo de gran y profunda ética desde otro punto de vista. Aquiles es un ejemplo de gran y profunda ética. El mundo, el Homero, provocó que sus personajes actuaran de acuerdo a sus realidades y consecuencias. Héctor pudo escapar, pudo no enfrentar a Aquiles, pudo negociar, pudieron entregar a Helena, pero no. Héctor estaba entrenado para enfrentar, sabía que iba a morir y cumplió éticamente su papel. Aquiles había nacido para trascender y enfrentó su papel de mercenario como Homero lo había vislumbrado. La ninfa así lo había señalado y los mirmidones, los mejores guerreros del mundo, creados por hormigas, así lo habían señalado. Ahora que los sirios estén haciendo, según los informes ingleses, lo que están haciendo en Ucrania, pues era lo que no podríamos quizá esperar otra cosa. Que los sueldos nos parezcan suficientes o insuficientes, eso nos debe de hacer reflexionar de cuánto vale nuestra vida. Al parecer nuestra vida no vale mucho. Ahora, ¿qué piensas de estos amigos legisladores, amigos de Rusia? Fíjate que México y Rusia tienen una historia muy larga y muy compleja. Recordemos... Trotsky aquí murió, ¿no? Bueno, lo mataron. Sí, yo vivía a espaldas de la casa del castillo de Trotsky. Ahí tuve la oportunidad es parte de mis recuerdos de infancia, de ese castillo, esa historia, es entrar y salir a ese museo, a la Casa Azul y a la Casa de Trotsky, para mí de niño fue cotidiano. Nacho te podrá decir, creo que fue Echeverría, el que, enamorado de las tablas de la disciplina militar rusa, impone casi de forma obligatoria en la escuela pública las tablas gimnásticas. El CENTE, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, tiene una historia de intercambio de estudiantes con universidades rusas. Hay una gran cantidad de personas de mi generación y de la generación de Nacho que estudiaron en Rusia, en un intercambio cultural público y abierto. Entonces hay una, en la Guerra Fría, por supuesto, se construyó una leyenda, un mito, pero sí también me consta, porque yo tengo varios amigos que estudiaron en universidades rusas, un intercambio abierto. Había un programa abierto de quien quisiera acceder a estudiar diferentes temas en Rusia, acceder a becas públicas en un intercambio cultural muy amplio. Entonces no me sorprende que haya personas que sean... Inclusive uno del PAN, ¿no? Y que acaba de renunciar porque le amenazaron que... Muchas personas de muchas ideologías. Del norte... Era una oportunidad de estudios becados internacionales, como irte a estudiar a Londres, te podías ir a estudiar a Rusia, te podías ir a estudiar a Washington, te podrías ir a estudiar... Estaba en el menú, estaba en el buffet, y las personas con calificaciones aceptables pues podían acceder a este tipo de becas. Y muchas personas, yo conozco a varias,
familias fueron a Rusia a hacer estudios de posgrado. No me extraña que haya algunos sentimientos de adhesión naturales. Yo tengo amigos casados con mujeres rusas. Yo trabajé cercano a algunos funcionarios del Instituto Nacional de Migración. Había apoyos considerables a los ciudadanos rusos que querían obtener la residencia permanente en México, y hay un gran intercambio cultural con Rusia, sobre todo en la música. Aquí yo he podido ver en estos años que tengo viviendo en Sonora, en los espectáculos de la Filarmónica del Estado, participación de personas de Europa del Este. ¿Sabes quién tuvo su boom por ahí? Algún tiempecito pegó muy bien algunos conciertos que muchas, o sea, eran masivos, ¿no? O sea, sí eran conciertos grandes, pues, ¿no? De un aforo, pues, bastante considerable en Moscú. Molotov hizo algunos conciertos, Pues mira, recordemos, sobre todo por el primer disco. Los mexicanos, y voy a tropicalizar un poco el asunto, pero también es cierto, los mexicanos se sienten tan cómodos, muchos mexicanos en Rusia, que el Mundial en Rusia provocó una cantidad de escándalos fuera de lo deportivo en Rusia, porque se sentían muy cómodos, y provocó también intercambio. Muchas personas se quedaron allá, sí, muchas personas se vinieron para acá. La belleza de las mujeres rusas también es por... Hay comodidad. Entonces me parece que fue un momento equivocado. No me parece que haya sido prudente lo que hicieron, porque las escenas que hemos visto sí es de una brutalidad, como son las guerras. Me parece que las escenas que hemos visto, que es lo que vemos nosotros, del otro lado estarán viendo otras historias, pero lo que vemos nosotros... ¿No has visto? Yo ayer, nada más que me di esas cosas, no me gusta compartir, no las comparto, ni siquiera por WhatsApp, unos videos donde el ejército ucranio, en esta parte que es prorrusa de Ucrania, pues ahí paran a unos civiles prorrusos, les ponen una madriza, cabrón, o sea, los torturan, los tienen, más los desnudan también. Así es. O sea, entonces... La guerra la guerra saca lo peor de ser humano. Nada más que llega aquí, los rusos es la el guerra demonio, nos convierte los ucranios son los héroes. Somos seres humanos y somos, nos guste o no, jovesianos. Dice Luis Martínez, el rollo ese de los mercenarios, primero lo escuché de Ucrania. O sea, como que ellos eran los que estaban contratando, ¿no? Mercenario, que estaba llegando gente hasta de México, pero de rumores no pasa. Fue conocido como llegó a Ucrania el francotirador más famoso del mundo. No recuerdo el nombre. Al día siguiente lo mataron. Somos, como dice Pérez Reverte, animales carniceros. Somos lobos, como dice Hobbes. Dice Luis Marco, jueves de Sapienza con Salvador Ávila. Falta don Nacho Lagarda, garantía también de lo mejor, dice. Pues sí. Bueno, 2 minutos, Salvador, ¿con qué te gustaría cerrar? Mira, lo que estamos viendo en la guerra, evidentemente, es lo peor del ser humano. Los ataques a la sociedad civil de un lado y de otro son indecibles, son indescriptibles. El que va a construir el mensaje de la victoria va a ser quien gane la guerra. En este momento, mediáticamente, la guerra le está ganando Ucrania. En este momento. ¿Quién dice? En este momento, ¿no? ¿Pero quién dice eso? O sea, ¿cómo? ¿Quién dice que la está ganando Ucrania? En términos generales, la ONU... Si la ONU ya señala, exacto, en términos de comunicación. A los rusos les importa madre si pierden 100,000, 150,000, lo que sea. Es otro, lo que hablábamos, lo que ahorita estabas tú mismo expresando, es otro tipo de pensamiento. Es otra visión y en ellos cuanto a los enfrentamientos porque su militares. historia así lo dice, y hasta que llegue el momento y que los tengan ahí sitiados, que no puedan moverse, ahí vamos a saber, pero los rusos, ya a mí me parece muy complicado de verdad creer que Ucrania son los que están ganando están ganando la guerra mediática para este lado, de Occidente, ¿no? Exactamente. Pero ¿no? Habría que ver qué es lo que se dice del habría otro que ver lado. Lo que pasa del otro lado. lado. Tú nomás dime, ¿por qué bloquear medios rusos como RT o el otro, ¿cómo se llama? Sputnik? ¿Por qué? ¿Por qué bloquear? O sea, desde ese momento tú ya estás vetando la visión de un lado, que no se vea. Quieres adoctrinar y quieres estupidizar a la gente, al pueblo de este lado de Occidente. Entonces, desde ahí, ya la batalla dices, estás perdido, cabrón. Si tú no quieres mostrar la realidad o quieres mostrar una realidad parcial,
pues es una manipulación. Entonces no está tan bien la cosa, ¿eh? La cosa nunca puede estar bien en una guerra. La guerra muestra lo peor del ser humano, nos vuelve lo que somos en términos jovesianos, y evidentemente todos vamos a perder. Ya son miles de personas, millones de migrantes, y evidentemente el sufrimiento en esa parte de Europa del Este, en esa parte de Asia, no es de ahora, es de muchos años. Los estadios de fútbol donde hemos vivido la Champions, donde hemos convivido y visto muchos encuentros deportivos, tienen abajo una historia de terror, de cuerpos, y esa parte del mundo, como lo es Bosnia y como lo es también Israel, que no deja de sufrir Palestina. Parece que están pagando los pecados de todo el mundo, porque los enfrentamientos, las muertes y esos niños y generaciones que crecen con esa cultura de la supervivencia, con esa cultura de las alarmas, con esa cultura de los refugios, pues tienen necesariamente un futuro previsto para seguir enfrentándose. Aquí me dicen que me tenía que salir los chairos soviet. Dice, parecería, ¿no? Que le voy o que estoy del lado, pero no es tanto así. Además es una guerra que para nosotros qué, ¿no? Pero yo sí nomás no les creo a estos cabrones. Pues yo creo que no hay que creerle a nadie, yo no les creo, no, por supuesto, por eso te digo, qué tan realidad, hay que cuestionarlo, pues todo, y verlo con un ojo bastante, yo los invito a que bastante lo vean suspicacia, desde el ojo de Homero y desde el ojo de Maquiavelo. Así es, Maquiavelo. Al final de cuentas, todo en el fondo, toda guerra en el fondo es absurda. Entonces, es el triunfo de la barbarie, es el fracaso de la Pero humanidad. que no jodan aquí, o sea, ve el idiota de Cuadrico con una banderita de Ucrania, o sea, no, por favor, pues, eso es lo que a mí mira, parece que me agarras de ya sabes dónde y con una brasa, cabrón. Entonces, esas cosas sí, la manipulación que se intenta siempre, y que del lado aquí de nuestros queridos vecinos son los héroes y todos sus aliados, esa es la parte buena, la bondad, eso sí, ¿Por qué crees que existe el Capitán América? Pues bueno, ahí está, ya ves. Bueno, para que si tuvieron un presidente como Donald Trump, imagínate. A leer la Ilíada, la Odisea, el Príncipe, los Tres Mosqueteros y por supuesto el Conde de Montecristo. Bueno, dice Alejandro Castrejón, Elena en Troya es representada por Diana Kruger. Es aquí les caigo, sí, aquí les caigo. Dice, bueno, Diana Kruger se llama, es hermosa esa mujer. Pues mira, a riesgo de ser condenados nuestros comentarios por grupos complicados y complejos, pues sí, la verdad es que la Ilíada y la Odisea están llenos de relatos de mujeres más allá, de una belleza que provoca enfrentamientos, guerras. Estos dioses griegos se la pasaban de lo mejor, se la pasaban muy bien entre ninfas, diosas, semidiosas, humanas. Se sienten dioses griegos, sí, se la pasan así como ellos. Pero y hay muchos de la política. Esta sensación y estos sentimientos y este pensamiento griego tan hermoso, tan generoso, lleno de arte, de pasión, de sensualidad y de belleza, de una belleza tradicional occidental que ahora también se está cuestionando, ¿no? Muy bien, bueno, pues muchas gracias, como siempre, placer. excelso, Salvador Ávila, nos vemos el próximo jueves. Ya está aquí, acaba de entrar un dios griego, él mismo dijo, me hubieran conocido de joven, la belleza que irradiaba y todo el harem que me rodeaba, dijo el dios griego Nacho Lagarda. Pero bueno, vamos a una pausa comercial y regresamos. Esto es En la Radio con Aarón Tapia. No son relaciones públicas, es periodismo sin tapujos ni mordazas. Regresamos en 3 minutos.